Listo. Chicos, chicas, bienvenidos una vez más a este taller de métodos de integración. El día de hoy vamos a ver si nos da para explicar dos métodos. Entonces, el lunes hablamos sobre la integral indefinida, que recordemos que la integral es un proceso de antiderivada, ¿sí? Es lo contrario a derivar. eh, Definimos unas fórmulas básicas, unas propiedades básicas y también definimos una primera tabla de integrales directas. ¿Sí? Ahora, consideremos estas funciones, perdón, estas integrales. Consideremos estas integrales. Por ejemplo, integral de 2x raíz cuadrada de x cuadrado más 1 con su diferencial de x. O por ejemplo, x más 1 a la 80 de x. O por ejemplo esta integral de x sobre x más 1 de x. Chicos, chicas, notemos esas tres integrales. Nosotros podemos a ciencia cierta utilizar, por ejemplo, propiedades de potenciación, radicación, productos notables o algo así para resolverlas fácilmente. Por ejemplo, en esa primera integral, ahí no podemos hacer nada, no podemos separar esa raíz en una suma. Eso no se puede. En esa segunda integral, expandir ese binomio al 80, no, nos quedaría muy complicado. No terminaríamos nunca. Y con esta tercera integral, menos, no podemos separar el denominador. Pues que eso quedara como x entre x más 1. Perdón, entre x sobre 1. No, eso tampoco se puede hacer. Entonces, muchachos, para este tipo de integrales en los que nos queda corto llevarlo a una forma elemental o aplicar propiedades básicas, recurrimos a un artificio matemático, que es el método de sustitución simple. ¿Y cómo se hace la sustitución simple, chicos? Mediante un cambio de variable. Ya. ¿Y de dónde sale, por ejemplo, esas integrales así? Recordemos de cálculo diferencial la derivada de una función compuesta, f compuesta g de x. ¿Alguien me recuerda a qué es igual esta derivada? F', G F' de g de de x. X, G, la Ujú. interna, por la interna, G de Epa, X'. por la derivada interna, g' de x. Entonces, muchachos, si nosotros integramos f' de g de x por g' de x, nos va a dar f compuesta g de x más c. Recordemos la constante integración c. Sí, entonces, este método consiste en sustituir el integrando o parte de él por una nueva función. Ya, mediante el cambio de variable. Tal que esa función, tal que, o bueno, ese integrando o la nueva integral, tal que la nueva integral
sea más sencilla, por así decirlo, de calcular. Ya, entonces, vamos a explicar el paso a paso de cómo calcular una integral mediante la sustitución simple. Entonces, recordemos que tenemos esa integral, f' de g de x por g' de x. Listo. Entonces, el paso número uno. Paso número uno. Realizamos el cambio de variable. Ya, entonces, para hacer el cambio de variable ustedes utilizan alguna letra del alfabeto cualesquiera. Por lo general aquí en integral utilizamos U, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquiera. ¿Y aquí en hacer cambio de variable, chicos? Eh, a cualquier función que aparezca en el integrando. Pero ¿qué se recomienda cuando se realiza el cambio de variable? Notar eh, de que, pues, por ejemplo, nosotros en el siguiente paso podamos cancelar algo. Vamos a ver. Por ejemplo, en este caso voy a llamar U a G de X. Entonces, U G de X. Ese es hacer el paso número uno, hacer el cambio de variable. El paso número dos es derivar. Derivamos el cambio de variable. Listo. Entonces, derivamos U con respecto a X. Entonces, derivada de G de X es G' de X. Y despejamos de U. Entonces, de U es lo mismo que G' de X. De X, que por lo general, chicos, así es como lo conocemos en integral, de esta forma. Espérenme, busco. Así es como lo buscamos, lo utilizamos, perdón, en integral. Pero ustedes pueden omitir ese primer paso, pero así es como se conoce. Listo. Paso 3. Despejamos de X o el diferencial con respecto a la variable que se está integrando. Sí, entonces despejamos de X. G' que está multiplicando a X pasa al otro lado a dividir GU sobre G' de X es igual a de X. Listo. Paso número 4. Reemplazamos en la integral original. Listo. Entonces, permítanme, copio y pego esta integral acá. Entonces, chicos, esta es la integral original que nosotros teníamos. Ahora, sustituyendo con los cambios de variables, nos va a quedar así. Integral de f' y dentro de f' está g de x. Pero g de x yo la llamé como u en el paso número 1. Entonces ya no coloco g de x, sino u por g' de x que está multiplicando al diferencial de x. Pero el diferencial de x en el paso 3 es du
entre g' de x. Entonces, notamos que g' se me cancela y me queda la integral de f' de u por du. Listo, paso 4, paso 5. Que el paso 5 es calcular la integral. Listo, muchachos. Entonces, la integral de f' de u es la función sin derivar más la constante integración c. Y por último, paso número 6. En el resultado final, retornamos a la variable original. O sea, f de u más c. ¿Yo a quién llamé u? U lo llamé a g de x. ¿Listo, chicos? Hasta acá, ¿todo claro? Baby, te vas a volver, por favor, un momentico al paso 4. Al paso 4. Aquí. Listo, gracias. Dale, con gusto. Entonces, muchachos, como en todo, veamos ejemplos. El primero, integral de 2x raíz cuadrada de x cuadrado más 1 de x. Entonces, paso número 1, chicos y chicas, hacemos cambio de variable. ¿A quién llamamos u? ¿Quién puede ser nuestro candidato de u? Bueno, recuerden que pueden o tomar toda la función o tomar parte de él. En este caso, en esta integral, yo voy a llamar u x al cuadrado más 1. Listo. Segundo paso, derivo u. Y derivada de, bueno, derivo a ambos lados. Derivada de u y derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 1, 0. Entonces me queda 2x con respecto a x. Paso número 3, despejo de x. Entonces, du sobre 2x es igual a dx. Paso número 4, reemplazamos en la integral original. Este 2x queda intacto, lo volvemos a copiar. Raíz cuadrada de x cuadrado más 1, pero con el cambio de variable dije que eso era u. El diferencial de x con el cambio de variable es du entre 2x. Entonces notamos que el 2x se me cancela con este 2x y me queda entonces la integral de raíz de u, que es lo mismo u a la 1/2 de u. Listo. Calculamos esa integral. Recordemos el truquito. Esto es u1 más 2 es 3. Lo colocamos en el mismo denominador y lo multiplicamos por su inversa. 2/3 más c.
Y por último, ¿a quién llamé u? U lo llamé a x al cuadrado más 1. Y eso a la 3 medios más la constante de integración c. Chicos, chicas, ¿se entendió el ejercicio? ¿O hay alguna pregunta? Entendido. ¿Y los demás? ¿Todo claro? Dice Paula. ¿Las demás personas que cómo van? Entendido, dice Isabel. Bueno, chicos, entonces continuemos. Segundo ejercicio. La integral de x más 1 a la 80 de x. Entonces, voy a hacer el cambio de variable u igual a x más 1 y derivo a ambos lados. Derivada de u va a ser igual, derivada de x, 1. Derivada de 1, perdón, 0. Entonces, 1 por dx nos da dx. Y ahí no podemos despejar dx, pues quedaría así. Entonces, esta integral nos queda como x más 1 a la 80, pero x más 1 lo llame u. Nos queda entonces u a la 80 y de x simplemente es du. Entonces, integral de u a la 80, eso es u a la 80 más 1, 81 entre 81, más la constante integración c. Pero ¿a quién llame u? U lo llame a x más 1, eso está elevado a la 81 y dividido a la 81, más la constante integración c. Vamos con un tercer ejercicio. El tercero. Integral de x entre x más 1 de x. Va, chicos, que alguien me diga por favor, aquí, perdón, ¿a qué hago u? ¿A quién le hago el cambio de variable? No, no hay alguna idea. Bueno, entonces, yo voy a llamar u igual a x más 1 al denominador. Entonces, derivo a ambos lados, derivada de u me va a quedar igual a la derivada de x. Entonces, reemplazando la integral me queda integral de, en el numerador, x me queda así. Y en el denominador, x más 1, eso lo llamé como u. Y de x es igual a du. Ya. Pregunta, chicos, ¿podemos integrar esa función? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables diferentes. Una es u y otra es x. Y sabemos que u depende de x por este cambio de variable. Entonces, ¿qué hacemos con esta x del numerador? Nos paramos acá. Como esto es una igualdad, nosotros podemos jugar con ello. Entonces vamos a despejar x. Entonces u menos 1 es igual a x. Y reemplazamos nuevamente. Entonces la x del numerador nos queda como u menos 1 y eso está entre u con su respectivo diferencial de u. Separamos el denominador, me queda u entre u menos 1 entre u, diferencial de u.
Y nos queda por último la integral de 1 menos 1 entre u. Diferencial de u. Entonces, la integral de 1, eso es u, 1 por u, menos la integral de 1 entre u, es el logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante integración c. Ya. ¿Y a quién llame u? A x más 1. Entonces, x más 1 menos logaritmo natural de x más 1, más la constante integración c. Muchachos, ¿se entendió hasta acá? Gente, ¿o hay alguna pregunta? Listo. Paola dice que sí. Ok, chicos. Vamos con otros dos ejercicios y continuamos. 3, 4. La integral de coseno de x, perdón, coseno de x por Euler a la seno de x. De x. Listo. Entonces, a quién llamo u, chicos? Por favor, que alguien me diga. ¿Quién es candidato a hacer el cambio de variable? El Euler. Eh, no es como lo más recomendado. Pillemos más que todas esas funciones trigonométricas. Entonces, coseno. Bueno, intentemos con coseno. A ver, u igual a coseno de x. Derivada de coseno, ¿a qué es igual? A menos seno de x. De x. Entonces, menos de u entre seno de x es igual a de x. Nos queda entonces integral de coseno de x, que la llamé como u, por Euler a la seno de x por menos de u entre seno de x. Pregunta, acá se me cancela algo. ¿No? El seno con el seno. No, porque mira que este seno está en la potencia de Euler. Entonces no se puede cancelar estos dos términos, no. Entonces sería u con el de u. No, porque es que este es diferencial de u, nada, no es como u como tal. Entonces, vemos que acá ese cambio de variable u coseno de x no nos sirve. Intentemos con otra función a ver. ¿Con cuál? Con seno de x. Llamemos u a seno de x. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, de u entre coseno de x es igual a de x. Entonces nos queda integral de coseno de x por Euler a la seno de x. Pero seno de x lo llamé como u. Listo. Y de x, que es de u, entre coseno de x. Cancelamos coseno de x y nos queda entonces la integral de Euler a la u de u. Chicos, la integral de Euler a la u, ¿a qué es igual?
a Euler a la U. Sigue siendo Euler a la U más C, más la constante integración C. ¿Y a quién llamé U? U lo llamé a seno de X más C. Ya chicos, entonces ya saben, si ustedes hacen un cambio de variable con una función y no notan que cancelan algo, le queda más sencilla de calcular, inténtela con otra función y así sucesivamente. Es que esa es la idea del cambio de variable, poder cancelar algo y que te quede esa integral más fácil. Listo. Por último, muchachos, calcular esta integral. Esta integral se les hace familiar. Esta la trabajamos en el taller de lunes, pero la trabajamos utilizando verificación de identidades o bueno, llevando esta expresión a otra para calcular una integral inmediata. Ahora, les pido como ustedes como ejercicio, calcúlela utilizando sustitución simple. Sí, tienen hasta las 35. Por favor, muchachos, trabajen. Listo, gente, ¿cómo les fue? ¿A quién le hicieron el cambio de variable? Al seno, muy bien. U igual seno de X. Entonces, derivo a ambos lados, derivada de seno es coseno de X. Despejo de X me queda de U entre coseno de X igual a de X. Integral de coseno sobre seno me, me queda U al cuadrado de X es de U entre coseno de X. Entonces, coseno de X se me cancela con este coseno de X. Y me quedaría entonces integral de 1 entre U al cuadrado de U. Que esto es lo mismo que tener la integral de U a la menos 2 de U. Y ahora sí, esto es U, la integral de U a la menos 2 es U menos 2 más 1 menos 1 entre menos 1 más C, que es lo mismo que tener menos 1 entre U más C. Ya. ¿Y a quién llamé U? U lo llamé al seno. Entonces me quedaría menos 1 entre seno de X más C. Ya, ustedes pueden decir, pueden dejar esta expresión así, o pueden decir que es la cosecante de X, menos cosecante de X, perdón, más C. Muchachos, ¿entendió hasta acá este ejercicio? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a dar una segunda tabla de integrales. Que son estas 5. Listo. La primera, la integral de tangente de X es el logaritmo natural de secante de X más C. La de la tangente y la cotangente las voy a demostrar acá. La de secante y cosecante siempre es muy larga, entonces no las voy a mostrar. Entonces, integral de tangente de X. Tangente, recordemos que es lo mismo que tener seno de X entre coseno de X. Si yo hago cambio de variable U a coseno de X, su derivada es menos seno de X.
Despejo el diferencial de x, me queda menos du entre seno de x. Entonces, nos queda entonces integral de seno de x entre coseno de x, que es u, por el diferencial de x, que es menos du entre seno de x. El seno de x se me cancela con el seno de x. Este menos se me sale la integral y me queda entonces menos la integral de 1 entre u de u. Y eso es lo mismo que tener menos, o bueno, calculando esa integral me queda menos logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Ya, que eso es lo mismo que tener menos logaritmo natural de coseno de x más c. Pero ojo, ¿de dónde sale esta secante? Ya, recordemos propiedad de los logaritmos. Logaritmo natural de a la p es lo mismo que tener p logaritmo natural de a. Ya, ¿a quién cumple el valor de p, muchachos? Este menos, que es menos 1. Entonces, es lo mismo que tener logaritmo natural de coseno de x a la menos 1. Ojo, eso no es el coseno inverso. Cuidado con confundir eso. Y recordemos que coseno de x a la menos 1 es secante de x. Sí, porque es que ese menos 1 es que 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno es secante de x. Entonces, esto es el logaritmo natural de secante de x. La integral de tangente de x es logaritmo natural de secante de x. O ustedes pueden escoger cualquiera de estos dos valores. El menos logaritmo natural de coseno de x o el logaritmo natural de secante de x. Por lo general, se utiliza esta última. Lo mismo se puede mostrar la cotangente. Cotangente seno sobre coseno, hacen cambio de variable y sale. Listo. La tercera integral, la integral de secante de x, es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. La cuarta integral, integral de cosecante de x, es logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x. La quinta integral es muy útil. ¿Qué significa esta integral? Es una función compuesta por una constante k que multiplica a x. Ojo, simplemente esta x es lineal, o sea, potencia 1. Potencia 1. Ya, entonces la integral compuesta por una constante que multiplica a x es la función f mayúscula de k por x entre esa constante k más c. Me dicen cuándo puedo continuar para hacer 2 ejercicios y sale. Para entender más que todo esta última propiedad, a qué es lo que quiero llegar. Listo, muchachos, ¿puedo continuar? Listo. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Entonces, el primero, integral de coseno de 2x sobre seno de x coseno de x con su respectivo diferencial de x. Ya, entonces, recordemos, muchachos. El seno de 2x a qué es igual a 2 seno de x coseno de x.
Y como estamos en una igualdad, podemos trabajar con ello. Entonces, seno de 2x entre 2, este 2 lo pasé al otro lado a dividir, es igual a seno de x coseno de x. Entonces lo reemplazamos en nuestra integral original. Coseno de 2x entre seno de 2x sobre 2 de x. Que aplicando propiedad de la oreja o ley de extremos y medios, eso es lo mismo que tener 2 coseno de 2x entre seno de 2x de x. Ya. Este 2 es una constante, sale la integral. Y coseno de 2x entre seno de 2x, chicos, ¿a qué es igual? A cotangente de x. Perdón, cotangente de 2x de x. Listo. Entonces, sabemos que la integral de cotangente de x es logaritmo natural de seno de x, pero ojo, solamente de x. Y aquí tenemos 2x. Entonces, ¿qué aplicamos? Esa quinta integral que les di. Una función compuesta por una constante que multiplica a x. Entonces, utilizamos tanto la 2 como la 5. Entonces, integral de cotangente de 2x, bueno, es 2, que es este 2, esta constante, por logaritmo natural de seno de 2x entre 2, entre la constante k, entre 2. Más c. Entonces, este 2 se me cancela con este 2 y simplemente nos queda el logaritmo natural del seno de 2x más c. Muchachos, ¿sí se entendió este ejercicio? Profe, ¿lo puedes volver a repetir? Qué pena. Listo. Entonces, esa es nuestra integral original. Coseno de 2x entre seno de x por coseno de x. Les di un pequeño recorderis que el seno del ángulo doble es 2 veces el seno por el coseno. Y como se trata de una igualdad, este 2 lo paso al otro lado a dividir. Entonces, seno de 2x entre 2 es igual a seno de x coseno de x. Lo sustituyo en la integral original. Seno de x coseno de x es seno de 2x entre 2. ¿Ya? Y aplicando ley de extremos y medios, este 2 me pasa al numerador. Entonces me queda 2 veces coseno de 2x entre seno de 2x. Listo. Ahí, vamos bien. Sí. Listo. Entonces, este 2, a ser constante, sale la integral. Lo colocamos acá. Listo. Y coseno de 2x entre seno de 2x es la cotangente de 2x. Ya. Entonces tenemos que calcular es la integral de la cotangente de 2x. Sabemos que la integral de cotangente de x es logaritmo natural de seno de x. Bueno, más c. Pero es que aquí tenemos 2x. Recurrimos entonces a esta propiedad, a esta que aparece acá, que f de k por x es igual a su antiderivada, f mayúscula, k por x, y eso entre la constante k, que es esto mismo que tenemos acá, el 2x.
Entonces, calculamos primero la integral de cotangente, que es logaritmo natural del seno de 2x, no x, sino de 2x, que es lo que nos aparece acá. Y aplicamos esa última propiedad que les dije. Como k vale 2, entonces lo divido por k, por 2. Ya. Sí, profe. Listo. Pero de verdad sí se entendió para todos y para todas. Profe, para mí quedó muy claro. Muchas gracias. Listo, muchachos, muchachos. Listo. Entonces, este 2 es por esa propiedad que nosotros utilizamos y este 2 es la constante que sacamos de la integral. Y lo simplificamos. 2 entre 2 nos da 1. Y simplemente nos queda logaritmo natural del seno de 2x más la constante de integración c. Y ahí ya terminaría el ejercicio. Vamos con un último. Integral de Euler a la 5x más coseno de 7x de x. Muchachos, por favor, calculen ustedes y me dicen cuánto les da. Listo, muchachos. Entonces, recordemos que la integral de Euler a la x sigue siendo Euler a la x y la integral de coseno de x es seno de x. Ya, pero aquí tenemos Euler a la 5x y coseno de 7x. Entonces, la integral de Euler a la 5x, ¿a qué equivale? Bueno, ¿cuánto da? Euler a la 5x entre 5, que es la constante, más integral de coseno de 7x. Eso es seno de 7x entre 7 más c. ¿Sí o no, chicos y chicas? Sí, profe. Listo, gente. Entonces, hasta acá ya terminaríamos lo que es el método de sustitución simple. Vamos entonces con otro método, que también es cortico. Y para introducir este método, consideremos la siguiente función. Perdón, la siguiente integral. Integral. Integral de x, logaritmo natural de x, con su respectivo diferencial de x. Muchachos, hagan la sustitución que hagan de cualquier función, de cualquier manera, no van a llegar a nada, no van a poder lograr calcular esa integral por método de sustitución simple. Entonces, para eso está el método de integración por partes. Entonces, ¿cuándo se utiliza este método? Este método se utiliza cuando la sustitución simple no funciona. Otra manera de identificar cuándo realizar
el método de integración por partes cuando tenemos dos funciones diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos x, que esto lo vamos a definir como algebraicas, y aquí logarítmica, la función logarítmica. Ya, entonces, el método de integración por partes son de la forma integral de u de b. Esto algunos de ustedes lo habrán visto por ahí en memes o en algunos libros. Y calcular esa integral va a ser u por v menos la integral de v por du. Muchachos, gracias en esa formulita que es importante. O hay gente que se la aprende de esta manera. Un día vi, que es lo que está acá en el integrando, una vaca, que es u por v, una vaca, sin cola, que es este menos y el símbolo de la integral. Vestida de uniforme, que es v por du, vestida de uniforme. Entonces, o la notan o se aprenden esta frasecita que para efectos prácticos la utilizan mucho. Ya, entonces, para saber quién recurrimos, recurrimos al siguiente método, que también, por favor, anótelo. Liate, que ¿qué significa? L de logaritmos, perdón, logarítmicas, lo que es logaritmo natural de x, logaritmo base a de x, y en fin. La i es de inversas, de las funciones trigonométricas inversas, que el seno inverso, que el coseno inverso, y demás funciones trigonométricas inversas. La a es de algebraicas, que son x a la n o los polinomios, raíz enésima de x o los números 1, 2, 3, lo que sea. Esas son las algebraicas. T de trigonométricas, pero en estas ya son las que no son inversas. El seno de x, coseno de x, tangente de x y demás funciones trigonométricas. Y la e son de las funciones exponenciales. Euler a la x o a la x. Ya. Bueno, gente, me dicen cuando terminen ahí de copiar o tomar pantalla eso para seguir. Listo. Entonces, analizamos el integrando. Analizamos las funciones que hay en el integrando. Entonces, la primera
función que aparezca en liate será nuestra U. Lo demás, o lo que sobra, nuestra DB. ¿Sí? Veamos ejemplos. Ejemplos. El primero, integral de x logaritmo natural de x con su diferencial de x. Ya chicos, entonces, acá, ¿qué funciones tenemos? Que alguien me diga, por favor. Tenemos una algebraica, que es la x, algebraica, y una logarítmica. Listo. Entonces, ¿quién es nuestra U? Nos paramos en liate. La primera que aparezca en esta liate será nuestra U. Por ejemplo, logarítmicas es la primera. Y aquí tenemos una función logarítmica. Entonces, U será logaritmo natural de X. Y nuestra DB será entonces X de X. Muchachos, ¿entendió esa parte? Listo. Acá eso parece una A. U. Listo. ¿Qué hago a U? A U lo derivo. Derivada de U va a ser igual. Derivada del logaritmo natural de X es 1 entre X de X. Y a dB la integro. Entonces, integral de dB es V. Y la integral de X, integral de X, eso es X al cuadrado entre 2. Bueno, aquí no le coloco la constante de C, no. Simplemente X al cuadrado entre 2. Y aquí, ya teniendo esa información, aplico esto, la de la vaquita. La integral de U de V es U por V menos la integral de V por du. Listo. Entonces, integral de X, logaritmo natural de X, eso es igual a U, logaritmo natural de X, por V, X al cuadrado, entre 2, menos la integral de V, X al cuadrado, entre 2, por du, que es 1 entre X de X. Entonces, esto es igual al logaritmo natural de X por X al cuadrado entre 2 menos 1/2, sale la integral por ser constante y esta X se me cancela con una X de acá. Entonces simplemente nos queda integral de X con su respectivo diferencial de X. Nos queda por último logaritmo natural de X al cuadrado entre 2 menos 1/2 integral de X es X al cuadrado entre 2 más C. Multiplicamos eso, menos 1/2 por 1/2 me da menos 1/4 de X cuadrado más C. Muchachos, ¿se entendió el ejercicio?
Ok. Vamos con el segundo. La integral de x coseno de x. Bueno, muchachos, acá tenemos una función algebraica y una función trigonométrica. Listo. Entonces, por liate, ¿quién será nuestra u? ¿X o coseno de x? X dice Paula. ¿Los demás están de acuerdo? X dice María Alejandra. Muy bien. Nuestra u será x. Y nuestra db es coseno de x con su diferencial de x. Listo. Entonces, a u lo derivo, derivada de u me va a dar igual a la derivada de x y a db lo integro. Integral de db nos da v, integral de coseno de x es seno de x. Ya. Entonces, integral de x coseno de x va a ser igual a u x por v, seno de x, menos la integral de v, seno de x, por du, que es de x. Listo. Entonces, esto es igual a x, seno de x, menos, y la integral de seno de x es menos coseno de x, más c. Nos queda por último x, seno de x, menos por menos, más coseno de x, más c. Listo, muchachos, ¿se entendió hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Claro, listo. Está claro, listo. Gente, por cuestiones de tiempo, les voy a dejar este ejercicio para, estos dos ejercicios, para que practiquen. Bueno, ya saben pues que no es obligatorio, es por si de pronto quieren. La integral de tangente inversa de x y la otra es integral de x cuadrado, o él era la x, de x. Listo. Entonces, estos dos ejercicios para que vayan practicando y si algo al comienzo del otro taller lo realizo. Simplemente me queda explicar una pequeña cosita de acá de partes que son las integrales cíclicas y ya termino. Explico pues la teoría, un ejercicio y ya terminamos hasta acá. ¿Les parece? Porque yo dije que estos talleres serán de hora y 20, máximo hora y media. Entonces vamos a ver si a las y media terminamos este taller. Entonces vamos a ver las integrales cíclicas. Las integrales cíclicas son integrales que después de aplicar
integración por partes, retornan a la integral original o a la inicial. Veamos el siguiente ejemplo. Integral de Euler a la x, seno de x. Listo, chicos y chicas. Por liate, venga, yo lo copio más bien acá. ¿Quién será U y quién será DB? U, muy bien, seno de x y DB, Euler a la x de x. Ya dejemos así con morado todo. Entonces derivamos a ambos lados. De U, derivada de seno, coseno de x, de x. A db la integro. Integral de db es v. Integral de Euler a la x es Euler a la x. Entonces, integral de Euler a la x, seno de x, es igual a u por v. Seno de x, Euler a la x. Menos la integral de v, Euler a la x, por du. Coseno de x. De x. Notamos, chicos y chicas, que esta integral que nos queda acá hay que aplicar de nuevo partes. Entonces la voy a separar por acá. Integral de Euler a la x, coseno de x, con su diferencial de x. Ya. Entonces, acá, ¿quién es u y quién es db? U coseno de x, muy bien. Y db, Euler a la x de x. Derivada de u es igual, derivada de coseno es menos seno. Y integral de db es v. Integral de Euler a la x sigue siendo Euler a la x. Entonces, integral de Euler a la x, coseno de x es igual u por v. Coseno de x, Euler a la x, menos integral de v, Euler a la x, por du, que es menos seno de x de x. Ya, entonces nos queda coseno de x, Euler a la x. Aquí, este menos multiplicado por este menos nos da más. Integral de Euler a la x, seno de x. De x. Ya, chicos, entonces, esto, lo que acabamos de calcular acá, lo reemplazo a esta partecita, a esta integral. Listo. Entonces, estamos diciendo que la integral
de Euler a la X, seno de X, era igual ¿a quién? A seno de X por Euler a la X. Menos esta integral. Pero esta integral, ¿cuánto nos dio? Nos dio coseno de X por Euler a la X más la integral de Euler a la X seno de X. De X. Distribuimos ese signo menos. Entonces nos queda menos coseno de X, Euler a la X y menos por más, menos la integral de Euler a la X seno de X con su diferencial de X. Notemos, chicos, que esta integral de acá es esa integral que nosotros estamos calculando. ¿Sí o qué? ¿Sí la pillan, muchachos y muchachas? Ya, entonces, como estamos trabajando en una igualdad, voy a llevar esta integral que está negativa al otro lado como positiva. Entonces nos queda 2 veces la integral de Euler a la X seno de X. Que esto es igual a seno de X, Euler a la X menos coseno de X, Euler a la X. Ya, recuerden, la lleva al otro lado a sumar, entonces una integral más otra vez la integral da 2 veces esa misma integral. Pero simplemente me están viendo la integral de Euler a la X seno de X. ¿Qué hago con este 2? Lo llevo al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces, integral de Euler a la X seno de X es igual a 1/2 de seno de X Euler a la X menos coseno de X Euler a la X más la constante de integración C. Y aquí ya terminaría el ejercicio. Muchachos, muchachas, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, muchachos, ya hasta acá fue el taller del día de hoy.